Hola, muy buenas, soy Victoria Araujo y yo soy vuestra nueva profesora de química aquí en el IB Helper. Bien, hoy empezaremos a hablar de el tema de equilibrio sobre química. Comentaremos las reacciones reversibles, que es el equilibrio químico, la ley del equilibrio químico, los cálculos en equilibrios homogéneos en fase gas, el cociente de reacción, la constante de equilibrio Kp, la relación entre Kc y Kb, equilibrios heterógenos, energía libre y constante de equilibrio. En primer lugar, hace falta definir qué es un equilibrio químico. El equilibrio químico se da en reacciones reversibles. Y en las reacciones reversibles son esas reacciones donde los reactivos no pasan a formar productos de forma parcial. Es decir, donde conviven los reactivos y los productos. El estado de equilibrio químico en una reacción reversible es el estado final del sistema en que las concentraciones se vuelven constantes y la velocidad de reacción y la inversa son iguales. A continuación os muestro unas gráficas donde se puede observar la relación entre la velocidad y la cantidad y el tiempo. De la velocidad vemos que las dos acaban adquiriendo la misma velocidad y de la reacción directa y la inversa. Y en cuanto a la cantidad de reactivos y productos se acaba manteniendo constante durante el tiempo. Y ahora os hablaré de la ley de equilibrio químico. La ley de equilibrio químico se viene definida por la constante de equilibrio de la reacción, que se da en los equilibrios homogéneos, que es donde todas las especies químicas están en la misma fase, a una temperatura dada, y es la relación constante entre las concentraciones de las sustancias, cuyo valor es la constante de equilibrio de la reacción. A continuación tenemos una reacción y la constante de equilibrio se calcula de la siguiente forma. Esta expresión es conocida como la ley de acción de masas. La constante de equilibrio de la reacción, Kc, nos indica hacia dónde está más cerca el equilibrio. Si Kc es mucho más mayor que 1, el equilibrio tendirá hacia la derecha, que es a los productos. Mientras que si es muy pequeño, mucho menor que 1, el equilibrio está desplazado hacia la izquierda, que es a los reactivos. Una cosa muy importante de la constante de equilibrio es que depende de cómo está formulada la ecuación estequiométrica y el orden de los miembros de la ecuación. Hay ciertas propiedades que está bien tener en cuenta. La reacción inversa, es decir, si se cambiase de lugar los productos y los reactivos, entonces la constante de equilibrio cambiaría de la siguiente forma. Si los coeficientes fueran la mitad, se elevaría a 1/2. Y si los coeficientes fueran lo doble, se elevaría al cuadrado. Si hay diferentes ecuaciones con diferentes constantes de equilibrio, la constante de equilibrio final será la suma de todas las ecuaciones. Ahora bien, la constante de equilibrio solo se da cuando la reacción está completamente en equilibrio. Pero claro, si no sabemos si está en equilibrio o no, entonces lo que se hace es calcular el coeficiente de reacción, Qc, y es el valor que se obtiene al sustituir las concentraciones y los números estequiométricos en la misma expresión de Kc. Si Kc es igual a Qc, el sistema está en equilibrio. Pero si Qc es más grande que Kc, el sistema no está en equilibrio y tendirá más hacia la izquierda, es decir, a los reactivos. Y si es menor que Kc, tendirá hacia los productos, la derecha. El hecho de que una mezcla de reacción tenga mayor tendencia a progresar hacia los reactivos o hacia los productos no indicará nada acerca de la rapidez en la que se materializa esta tendencia. Pero aún así está muy bien para saber cómo continuará actuando la reacción. Ahora, claro, hemos estado hablando de soluciones hasta ahora, pero la constante de equilibrio también puede suceder en sustancias de fase gasosa. Y la constante de este tipo de reacciones se llama Kp y se calcula a partir de presiones parciales de los gases. Entonces, para un sistema de equilibrio homogéneo entre gases, tenemos la siguiente reacción y el cálculo de la Kp. Tiene las mismas propiedades que Kc, es decir, que
depende de los coeficientes estequiométricos de la ecuación, varía con la temperatura y es independiente de las cantidades iniciales de reactivos y productos. Ahora bien, esta Kp se calcula con la presión parcial de un gas. ¿Y qué es la presión parcial de un gas? Pues es la presión que ejercería este gas si ocupase el volumen que ocupan todos los gases de la reacción. Entonces se podría definir de la siguiente forma, donde el volumen es el volumen total de todos los gases. Entonces se puede hallar la presión y se puede definir de la siguiente forma. Así pues, teniendo esto, se puede relacionar la constante de equilibrio de Kc con la constante de equilibrio Kp de la siguiente manera. Hasta ahora hemos estado hablando de equilibrios químicos de sustancias homogéneas, pero también existen los equilibrios heterogéneos, que es cuando hay diferentes sustancias en equilibrio que no están en la misma fase. En estos equilibrios hay que tener en cuenta que depende de la densidad y la temperatura mucho. Y también hace falta mucho decir que si hay sustancias completamente puras, pongamos por ejemplo O2, entonces nunca se tendrán en cuenta los cálculos de la Kc ni la Kp. Para entender bien el equilibrio químico también hace falta entender el principio de Le Chatelier, que nos sirve para definir cómo funciona más o menos una reacción. Por ejemplo, según el principio de Le Chatelier, si se cambia la concentración, cambiará hacia dónde tiende el equilibrio químico. Si se añade más concentración, tendirá hacia donde hay menos moles. Y si se quita concentración, hacia donde hay más. La presión también afecta al equilibrio químico y si aumenta, también tendirá hacia donde hay menos moles. Y si disminuye, hacia donde hay más. Y finalmente, el cambio de temperatura también afecta a las constantes Kc y Kp. Y si la temperatura aumenta y la reacción es endotérmica, tendirá hacia los productos. Pero si es exotérmica, tendirá hacia los reactivos. Cabe mencionar que los catalizadores aumentarán la magnitud de la energía de la activación, pero estos solo afectan a la velocidad. Es decir, nunca afectarán hacia dónde está el equilibrio químico. Para continuar, ahora hablaré de la energía libre y la constante de equilibrio. Primero que nada, cabe decir qué es la energía libre. Es conocida como la energía libre de Gibbs y viene definida por la variación de G. Y también existe la energía libre estándar, que es la que se da cuando se está a temperatura, presión estándar. La energía de Gibbs, si es mayor que cero, nos dirá que la reacción no es espontánea. Mientras que si es menor que cero, dice que sí que es espontánea la reacción, es decir, que sucede sin que necesidad de hacer nada. La energía libre de reacción se calcula normalmente con la siguiente fórmula, donde Q es el coeficiente de reacción y R es la constante R. Entonces, si se trata de un equilibrio químico, se debe cumplir que la variación de la energía libre es cero y que el coeficiente de reacción es igual a la constante de Q. En los equilibrios heterogéneos sólido y líquido se mezclan las diferentes dos fases y entonces normalmente se dan las reacciones de precipitación, que se definen como aquellas que tienen lugar entre iones en solución para formar sustancias insolubles. Pequeño paréntesis de definir la solubilidad, que es la concentración de la solución saturada. Y claro, existen dos tipos de disolventes, que es el no polar, que disuelve sustancias no polares, y el polar, que solo disuelve sustancias polares. Ahora bien, cabe decir que existen tres tipos de sales: las solubles, las ligeramente solubles y las insolubles, y eso se viene definido por la solubilidad de estas. Ahora bien, hay diferentes factores que dependen de factores de los que depende la solubilidad de los compuestos iónicos. La primera es la temperatura, si aumenta también aumenta la solubilidad.
el factor energético, que sirve para que nos define la energía que mantiene unido todos los iones, y entonces cuando mayor energía haya en este factor energético, menor será la solubilidad, ya que más difícil será romper estos enlaces. Y el factor entrópico, que es el proceso en el que aumenta el desorden del sistema y viene dado por la letra S. Entonces, el factor entrópico, la energía libre de Gibbs y la entropía se pueden relacionar de la siguiente forma. A continuación, hay diferentes factores que también afectan la solubilidad de los precipitados, que es, por ejemplo, el efecto del ion común, que al adicionar un ion común al equilibrio de solubilidad de un compuesto, se disminuye su solubilidad y se favorece la precipitación de este. Otro efecto es el efecto de la acidez. Existen 3 formas en las que el efecto de la acidez puede afectar, pero ese es un tema que se tratará más en el tema de procesos redox. Hasta aquí el vídeo del equilibrio químico hecho por mí. Este vídeo ha sido solo teoría y haré una continuación donde se mostrarán unos cuantos ejercicios y ejemplos de cómo funcionan algunas cosas, ya que creo que deben ser visualizadas a través de ejercicios para poder comprender en su totalidad. Espero que hayáis disfrutado mucho el vídeo y haber ayudado de alguna forma a comprender más estos conceptos químicos. Adiós.